Hola, soy Jay Sanz y les doy la bienvenida de vuelta a mi canal. El día de hoy les traigo una sección que tenía un poco abandonada en mi canal llamada Hablando de. Y el día de hoy les voy a hablar sobre un escritor que me encanta y que desde el año pasado estoy fascinada con él. Y principalmente decidí hacer este video porque muchos de ustedes cada que hago alguna reseña sobre Paul Auster me dicen que les diga cuál sería el libro ideal para empezar a leer a este autor, qué libros les recomiendo de este autor para iniciarse a conocer su literatura. Entonces, por eso es que recopilé mucha información sobre Paul Auster y decidí reactivar esta sección con él. Paul Auster nació en el año de 1947 en el estado de New Jersey y desde el año de 1974 radica en el estado de Nueva York. Esto es algo importante porque si bien él es de New Jersey y luego se fue a vivir a Nueva York, casi todas sus novelas, al menos las más importantes, siempre están ambientadas en Nueva York, pero sus personajes casi siempre hacen referencia a New Jersey. Él estudió en la Universidad de Columbia en Estados Unidos y esto es algo también importante porque es una universidad recurrente dentro de sus personajes. Él vivió 3 años en Francia y trabajó como traductor literario. Eso quiere decir que él tiene muy buen conocimiento de este idioma, del francés, y es otro idioma al cual hace mención y de hecho menciona a muchos escritores franceses a lo largo de su literatura. Él se ha casado 2 veces, pero actualmente vive con su segunda esposa, que también es escritora. Él ganó el premio Príncipe de Asturias de las Letras en el año del 2006, lo cual lo fue posicionando como uno de los grandes escritores. Él está muy activo desde 70s. Él ha incursionado en géneros como la poesía, la literatura policíaca, la literatura de detectives. También incluso ha hecho como un poco de jugar con la distopía. Y voy a mencionar algunas de las obras más importantes de este autor y asimismo como las obras que yo he leído y cuáles consideraría que ustedes podrían tomar como referencia para iniciarse a leer a este escritor. Yo he leído de él 6 novelas, de las cuales 5 son novelas y una es una especie de novela autobiográfica. Las novelas que yo he leído de él es El Palacio de la Luna, escrito en el año de 1989, El Libro de las Ilusiones, escrito en el año 2002, El País de las Últimas Cosas, escrito en el año 1987, la trilogía de Nueva York, que son 3 novelas recopiladas en una misma, que fueron escritas en el año de 1985, 86 y 87 respectivamente. Y la novela más reciente que leí de él es Diario de Invierno, que es una novela autobiográfica. Y Jugada de Presión en el año de 1982. Esta última de Jugada de Presión está publicada no como Paul Auster, sino como Paul Benjamin. Y esto es porque fue la primera novela que Paul Auster publicó. Y como no sabía el impacto que iba a tener esta novela, decidió publicarla como Paul Benjamin para no utilizar su apellido. Pero resultó que la novela fue un éxito, es una novela maravillosa y pues después de esto fue que empezó a publicar más. Después de esto vino la de Trilogía de Nueva York, que también son 3 novelas maravillosas y a partir de ahí es donde su éxito empieza a crecer y empieza a escribir novelas casi cada año. Y por lo tanto empezó a adquirir un prestigio como escritor mucho más fuerte y actualmente pues es un gran escritor y muy conocido dentro del mundo de la literatura. Como ya les mencioné, Paul Auster es un escritor muy arduo, es decir, se dedica bastante a las letras. Tiene, de las novelas que investigué, tiene casi... Pero lo más interesante es que cada una de sus novelas tiene un poco de él. ¿A qué me refiero? Paul Auster casi siempre incluye en sus personajes protagonistas un poco de lo que él es. Es decir, todos sus personajes son unos lectores muy vívidos, les encanta la literatura clásica, les interesa la traducción, se dedican a la academia o en algún momento han pensado dedicarse a la academia. Y los que no se dedican a la academia se dedican a actividades policíacas como lo es ser detectives o pretender ser detectives. Pero todos tienen una similitud y es que a todos les interesa la escritura. Una de sus obras más destacables, de las cuales han ganado reconocimientos o de las que han sido más vendidas, son La Música del Azar del año 1990, Leviatán del 92, Mr. Vertigo, que es una novela autobiográfica de 1992 también, Tombuctú del año 99 y La Noche del Oráculo del año 2004. Paul Auster también es un escritor que ha incursionado en el mundo del cine y esto se ve muy reflejado en su literatura y que también tiene un gran pasión por el cine. Él ha escrito algunos guiones cinematográficos y hay un detalle curioso que les quiero comentar. Y es que mi libro favorito de Paul Auster es
El libro de las ilusiones, que es un libro maravilloso que les recomiendo ampliamente. Y en este libro se menciona una película que la describe a detalle de principio a fin llamada La vida interior de Martin Frost. Esto es algo curioso porque yo al leer la novela me quedé tan fascinada con la descripción de esa película que quería saber si era real. Cuando me puse a investigar, pues efectivamente la película existe, La vida interior de Martin Frost, y fue dirigida por Paul Auster. Se puede conseguir, yo no la he conseguido, pero estoy en búsqueda pero una seguidora mía de España me comentó que ella ya vio la película, que es muy buena y que es muy, muy parecida a lo que describe Paul Auster en el libro, lo cual me emociona mucho y espero poderla encontrar pronto. Y al mismo tiempo, esta película, La vida interior de Martin Frost, también está escrita, también se vende como libro, no sé si está en formato de literatura como novela o en formato de guión cinematográfico, pero hace poco la encontré en el Fondo de Cultura Económica, no la compré porque no te llevaba dinero, pero sé que sí se puede encontrar. Y eso es algo que me emocionó bastante porque de verdad no saben lo emocionante que es leer una novela y que te describan una película y que sepas que la película es real. Eso es genial. Y más si fue dirigida por el mismo Paul Auster. Algunos otros de sus guiones cinematográficos son La música del azar, que como ya les mencioné también es una novela, Smoke, Blue in the Face, Lulu in the Bridge, The Center of the World, Fluxus y El cuaderno rojo. De sus guiones cinematográficos ya tengo los que acabo de mencionar, Smoke, Blue in the Face and Lulu on the Bridge. Algunas de sus autobiografías son La invención de la soledad, escrita en 1982, Asalto de Mata, escrita en el año de 1997, Diario de invierno, que es mi novela más reciente, la que acabo de leer, fue escrita en el 2012 y es maravillosa, y Informe del interior, escrita en el 2013. Este asunto de las autobiografías es importante porque él va describiendo en cada una de estas autobiografías un periodo importante de su vida. Como alguna vez les mencioné, en un especial de Navidad, él tiene un pequeño cuento llamado El cuento de Navidad de Oggy Green, escrito en 1990, donde juega un poco con esta idea de la Navidad y es también una historia genial que la pueden conseguir en Amazon, porque creo que aquí en México al menos no se puede conseguir, pero en Amazon sí se encuentra, solo que en inglés. Otro género en el que también ha incursionado, que ya les mencioné, es la poesía, y también ya conseguí su poesía completa, tampoco he leído, pero él empezó a escribir poesía desde 1970, al menos como para publicarla, y esto es algo interesante, porque a mí no me gusta la poesía, pero tengo mucha curiosidad por ver cómo Paul Auster, que es un gran novelista, puede jugar con este género que no es muy de mi agrado, pero igual yo creo que, como les digo, cuando les gusta tanto un escritor, quieren conocerlo todo de él y me emociona mucho su visión de poesía. Como buen escritor, pues también ha incursionado en el ensayo y entre sus ensayos más importantes se encuentra ¿Para qué escribir?, escrito en 1996, La soledad del laberinto, escrito en 1996 también, La historia de mi máquina de escribir, que es uno de los más importantes que tiene y fue escrito en el 2002, Creía que mi padre era Dios, escrito en el 2002, y Aquí y ahora en el 2013. Y bueno, vamos a hablar específicamente de su obra. Él es un escritor que le gusta mucho el azar y, como ya les mencioné, jugar con esta idea de las casualidades. Él incluye en sus novelas casi siempre muchos personajes. Si bien todo gira en torno a los personajes centrales, menciona a bastantes personajes de la vida del protagonista que nos van generando un mapa de lo que el protagonista ha vivido y por lo tanto de lo que el protagonista vive en la actualidad. Hace mucha referencia a la cotidianidad y describe mucho estas pequeñas actividades que tienen los protagonistas, como salir a caminar, escribir en las tardes, tomar café, incluso cosas tan cotidianas como el que los protagonistas hombres, que casi siempre son hombres, vayan y pues de pronto se les antoje, no sé, ir a la calle y contratar a una prostituta. Cosas tan cotidianas como esas. Entonces él siempre juega con lo sencillo, con lo cotidiano, pero sobre todo con la vida real. Si bien obviamente es ficción lo que él está narrando, sí trata de que sus historias se sientan reales y por lo tanto genera
empatía tanto con los personajes como con la historia en sí. Y es muy normal que tú leas una novela de Paul Auster y conforme vas avanzando las páginas digas, yo ya viví esto. Como ya les mencioné al principio, casi todas las experiencias de los protagonistas son experiencias autobiográficas que Paul Auster quizás vivió en algún momento de su vida, pero le incluyó la ficción al personaje. Eso es algo muy emocionante porque, como les digo, los personajes, los protagonistas son escritores, profesores o, bueno, como en sus novelas más importantes, detectives. Algo que me gusta mucho de Paul Auster y es algo maravilloso de su literatura es que al leer él tanto, él ha leído bastante y le gusta mucho leer. En sus novelas siempre hace referencia a algún escritor clásico y casi todas sus novelas están dedicadas a un escritor o a una novela específicamente. Ahora sí, vamos a lo que todos me han pedido. Ya quise dar como un contexto para que sepan quién es Paul Auster. Y entonces vamos a hablar un poco sobre cuál pienso que podría ser la mejor forma de iniciarse con él. Les diría que la mejor forma de iniciar a leer a Paul Auster es leyendo su primer novela, que es Jugada de Presión, que está bajo el seudónimo de Paul Benjamin. Pero resulta que es súper difícil de conseguir, al menos aquí en México, no sé en otros países. Entonces, lo que yo les recomiendo para iniciar a leer a este autor y para que empiecen a empaparse un poco de lo que él escribe y de las maravillas que hace en sus novelas, yo les recomendaría iniciar como yo lo hice con El Palacio de la Luna. Algo sí les advierto, y es que para poder leer a Paul Auster tienes que ser un amante empedernido de la literatura. Es decir, te tiene que gustar mucho leer, pero no leer por popularidad, no leer porque pues está de moda, no. Te tiene que gustar la literatura, te tiene que gustar leer, porque la forma en como él hace referencia a los escritores clásicos, a hablar sobre un escritor, incluso sobre un lector, es pues muy adulto, pero con un nivel de reflexión mucho más amplio. Igual, otra forma de leer a este autor también podría ser con su trilogía de Nueva York, que son sus novelas más importantes. ¿Y por qué podría ser una buena forma de iniciar a leerlo? Porque son novelas súper breves, pero sobre todo tienen este género muy familiar, que es el género de detectives, el género policíaco, y cada una de las novelas podría ir como para un público diferente. Otra novela que podría gustarles, sobre todo si les gusta mucho la literatura juvenil y no se han adentrado tanto a la literatura clásica, quizás la novela que podría interesarles de Paul Auster, que no tengo aquí en físico porque me la prestaron y por eso yo la leí, pero prestada, y es El País de las Últimas Cosas. Esta es una distopía en donde la protagonista es una mujer y todo el libro está narrado por ella. Es como vamos a leer su diario y ella nos va a describir un país totalmente extraño, en donde se llama el país de las últimas cosas porque es un país donde todo cambia. O sea, si tú caminaste por una calle hoy, al día siguiente esa calle ya no está. Entonces, es un lugar en el que se mueven las cosas y en el que la gente desaparece. Y nuestra protagonista se va a este país porque su hermano, tras haber ido, desapareció. Entonces ella va a buscarlo. Y va a vivir un sinfín de aventuras muy extrañas. Así que es una historia que mezcla los elementos de la distopía y por lo tanto si no han leído mucha literatura clásica podría interesarles esta historia y además es muy breve también, es muy sencilla y a mí me gustó bastante. No es mi libro favorito de Paul Auster, pero me gustó mucho y creo que es una distopía bien hecha, entonces les podría gustar para adentrarse al mundo maravilloso de Paul Auster. Algo importante es que él llevaba bastantes años sin escribir y recientemente este año, de hecho, publicó 4321, que es su novela más reciente y estoy a punto de leerla porque voy a ir a verlo en la Feria del Libro de Guadalajara a finales de noviembre, ya que afortunadamente Paul Auster vendrá como invitado especial a la feria a México y me siento muy contenta de poder ir a verlo, entonces voy a leer esta novela para tener como en mi cabeza su historia más reciente y si tengo la oportunidad de acercarme y poder hablar con Paul sobre su novela. Entonces, él dice que es una de las novelas más importantes que ha escrito porque aquí juega con todos los elementos que destacan en sus novelas más importantes del pasado, pero todo eso lo incluye aquí. Es decir, todos estos elementos de la casualidad, de el azar, pero aquí lo que hace es que escribe 4 historias en una de un mismo personaje, pero viviendo 4 vidas diferentes, por así decirlo. O sea, como en cada una de sus vidas tiene
la oportunidad de tomar una decisión diferente. Entonces juego un poco con eso y estoy segura de que no me va a decepcionar. Y bueno, eso es todo por el video de hoy. Se alargó bastante, pero espero que les guste mucho. Si vieron el video hasta este punto, escríbanme en los comentarios. Jay ama a Poloster. Pero bueno, yo soy Jay Sanz y les mando un beso enorme. Esta fue la sección de Hablando de, y déjenme aquí en los comentarios sus recomendaciones de autores que les gustaría que aparecieran en esta sección y que les gustaría que yo leyera, porque igual ya saben que sus recomendaciones para mí son sumamente importantes. También díganme si ya leyeron a Paul Auster, qué novela de él leyeron. Ya saben que yo los veo cada semana con un nuevo video y si eres nuevo y te gustó mi contenido, no olvides suscribirte en el botón que te dejo por aquí. Aquí te dejo el video que subí antes de este y aquí te dejo un video aleatorio para que vayas y te entretengas en mi canal. Bye.